Hola, puede que estés cambiando las ruedas de tu coche, preparando unas gachas de avena o escuchando una tediosa conversación sobre los precios de los aspiradores. Si estás ahí, te doy la bienvenida a la Rapacalia, un espacio de medios modestos, casi absurdo, y sin temática definida, pero con una única y firme intención, que olvides tu soledad mientras escuchas las cosas que salen de mi cabeza. A cambio, he preparado café y pastel de zanahoria. Afuera está nevando y solo faltas tú. Vamos, ven. Mientras que Prisco y Vero alargaban el enfrentamiento, y por el largo tiempo la lucha fue igualada en ambos lados, altos y repetidos gritos reclamaban la libertad para los hombres. Pero César siguió su propia ley. Era la ley de luchar con el escudo hasta que un dedo se alzase. Hizo lo que le estaba permitido. A menudo dio comidas y regalos, pero se llegó al final con la misma igualdad. Iguales al luchar, iguales al ceder. César envió espadas de madera a ambos y palmas a ambos. Por tanto, el coraje y la habilidad recibieron su premio. Esto no tuvo lugar ante ningún príncipe, salvo tú, César. Cuando dos lucharon, ambos fueron victoriosos. Bueno, este texto que nos ha llegado, pues nos explica la historia de Prisco y Vero, que eran dos gladiadores que lucharon en el primer combate inaugural del Coliseo. La verdad que fue un final bastante inusual porque los dos combatientes fueron declarados vencedores. Así que bueno, el emperador Tito, que llaman César, pero Tito, se marcó un triple con la decisión de perdonarles la vida, de devolverles la libertad y darles la palma, que la palma pues, estaba hecha de oro. Se dice que ambos gladiadores se alejaron de Roma para nunca más volver y vivieron numerosas aventuras, siempre amigos, qué bonito. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? Bienvenidos a la tercera Rapacalia, vuestra cita semanal con el absurdo y bueno, y con el flow. Espero que estéis bien, como digo, y hoy os voy a hablar, después de esta introducción, diréis, bueno, ¿de qué nos va a hablar este? Pues voy a hablar de los gladiadores y el programa va a ser bastante largo, porque el tema es en realidad inabarcable, es muy largo, muy extenso y bueno, probablemente tendré que dividirlo y bueno, tendré que hacer varios episodios sobre temas parecidos o relacionados, si es que os parece interesante, aunque como es importante remarcar que yo no soy historiador, soy profesor. Tengo unas nociones de historia, leo y bueno, también soy mediterráneo, así que algo de Roma sé, pero entendedme, esto no me convierte en un experto. Recordad que si queréis expertos, pues bueno, ahí están los clásicos para ser consultados y leídos y en fin, las bibliotecas están llenas de gente interesante que espera ser conocida. Bueno, yo en esta ocasión os emito este programa no desde mis habituales bases operativas, sino desde el anfiteatro de Tárraco, donde, bueno, harto de la nieve y que no para, nunca llega la primavera, pues bueno, me construí una máquina del tiempo y mi colega Bjorn, que es un genio, me ha hecho una máquina y me ha enviado aquí al siglo II antes de Cristo. Estoy rodeando, lo que queráis, de 14.000 personas y hay un árbol aquí que todavía está, si vais ahora, esta semana o la que viene, que, que empieza la Tárraco Viva, no os la perdáis, por favor. Se hace cada año y es un espectáculo fabuloso. Cada año es mejor. Y bueno, Tarragona, la ciudad que no sé si la conocéis, pero está en el sur de Barcelona y que, bueno, pues es una de las capitales principales, ¿no? de la región. Y bueno, pues es una ciudad romana, es una ciudad fabulosa. Y está ahí, pues hay un circo, hay un anfiteatro a la orilla del mar prácticamente. Y bueno, y hay un montón de cultura romana allí. Así que, y el museo también, ya no os lo podéis perder. Y aquí estoy. La verdad que no entiendo nada de lo que dice la gente, pero bueno, parecen simpáticos y bueno, pues voy a ver un juego de gladiadores y
voy a ir contando un poco lo que voy viendo y en fin, sacaremos nuestras propias conclusiones o no. La verdad es que todos tenemos unas conclusiones bastante claras sobre qué son los gladiadores. Pero bueno, vamos a ver a dónde nos lleva el asunto. La fascinación por los gladiadores, la verdad es que nos han fascinado, los gladiadores nos gustan. Y la verdad que es una cosa que, aunque sepamos que está mal, eh, ha llenado miles de libros, ha llenado películas, ha llenado cines y por supuesto ha llenado anfiteatros llenos de gente que deseaba ver pues, crueldad. Esta palabra de los gladiadores, ¿no? Es uno de los muchos espectáculos que se daban en aquella época, conocidos como espectácula, del cual se ha derivado la palabra espectáculo y espectacular. En mi opinión no había nada espectacular en todo eso, si lo juzgamos desde los valores morales, pero bueno, eh, era otra época también. Como veremos, hay diferentes autores que lo abordan de muchos lados, ¿no? Era un deporte, al principio era un deporte, quizás no al principio, pero a mitad de este proceso era un deporte. Los gladiadores se entrenaban, eh, tenían un régimen estricto, un régimen no tan estricto, pero sí muy conciso. Y también pues había un árbitro en aquellas épocas, ¿no? Los combates, como al contrario de lo que se piensa, pues no eran a muerte porque los gladiadores de verdad costaban una auténtica fortuna. Y normalmente pues era cuando uno de los combatientes perdía sus armas o se rendía, entonces se procedía a esta pues, rendición. Hay que decir esto, ¿no? Que los gladiadores de verdad eran increíblemente populares en esa época y que nos siguen provocando interés y repulsa al mismo tiempo, ¿no? Sabemos que, bueno, quizás no tendríamos que juzgar a los gladiadores, sino a toda la estructura que se montó alrededor de ellos. Y tenemos que decir que fue así para los romanos también. Eran, eran infames. Sí, ¿no? La palabra gladiador y la palabra, los artistas, los gladiadores, los, eh, los aurigas, los venatores, todos estos personajes que estaban relacionados con el mundo del espectáculo recibían el apelativo de infamis. Infame significaba que eras un ciudadano de segunda, de tercera, de cuarta, e incluso algunos de los que combatían en los juegos gladiadores, los juegos gladiatoria, eran incluso peor que los infames, es decir, eran el abismo del estrato social, ¿no? Entonces, menos que animales incluso. Entonces, bueno, el deporte gladiatorio se consideraba instructivo. Hay que pensar que los padres, los abuelos, llevaban a sus chavales ahí a las arenas, ¿no? Normalmente decimos coliseo, pero bueno, no llevaban al coliseo. El coliseo solo había uno. Había numerosas arenas, anfiteatros repartidas por todo el imperio romano. Y también es importante remarcar que no todos los anfiteatros eran de piedra. eh, Hubo un accidente terrible en el que murió mucha gente porque los anfiteatros se hacían de madera con andamiajes y no tenían aforo limitado, no había hasta que se produjo un desastre y bueno, pues murió mucha gente en un anfiteatro que se vino abajo. Y a partir de ahí pues se instauraron pues unas normas muy eh, acotadas, un marco legal incluso de cómo tenía que ser construido un anfiteatro para evitar accidentes y sobre todo pues eso del público, ¿no? Y bueno, como os decía, ¿no? Que se consideraba edificante. Es decir, los ciudadanos romanos libres consideraban a los gladiadores como seres infames, despreciables, pero al mismo tiempo los admiraban como héroes y como la representación de los valores romanos, ¿no? En realidad lo que hacían era, toda esta gente que llevaba a los chavales a los anfiteatros era, pues eso, propagar y postergar y, como vamos a decir, ¿no? Hacer un poco de apología de los valores, ¿no? A esos niños que iban a ser futuros soldados. La obediencia, la disciplina, soportar el dolor, el amor moris, es decir, el amor a la muerte por la patria,
Y bueno, Petronio, Suetonio, Juvenal, Plinio el Viejo, Ovidio, hablan de todo esto y en ningún momento lo critican. Sí, había gente que lo... Si en algún momento pensamos que esto estaba tan normalizado como para que a todo el mundo le pareciera bien, nos daremos cuenta de que siempre ha habido gente que ha dicho, esto está mal. No es mi trabajo ahora meterme en todo este fangal, pero quiero que sepáis que en aquel momento lo que a nosotros nos parece obvio que esto era una monstruosidad. Pero en aquella época también había gente que pensaba como nosotros, una mentalidad avanzada, podríamos decir. Sin embargo, pues no eran muchos y tampoco habían encontrado el canal popular con el que comunicarse. Hay que entender que Roma funcionaba a través de lo popular. Las ideas se extendían, se propagaban por lo popular. Los autores podían ser populares o no. Ahora estamos leyendo autores que para nosotros son bastante conocidos, pero que en aquella época habían sido sistemáticamente silenciados. Los romanos y todos los pueblos del pasado habían inventado un sistema que ha cambiado de nombre durante las épocas, pero que se llama Damnatio Memoriae, que consiste en, pues bueno, en banear, ¿no?, a alguien y pues hacerle desaparecer de las menciones, de los registros. Por suerte ya no se hace, o sí. Y así que bueno, ningún autor de aquella época, sí, Séneca comentaba cosas, pero Séneca pues tenía sus... Séneca no es un ejemplo de virtudes. No, chicos, no lo es. Y bueno, le decía, oye niño, cuando te invadan los germanos, apechuga, y párala con el pecho. Y venga, y levanta el escudo, mira, haz como ese. Y así estaban los abuelitos, los papás y los niños pues estaban ahí en la arena aplaudiendo. Así que bueno, esto es el panorama de Roma en general, pero tenemos que hablar un poco de los gladiadores porque existe un montón de información y nos ha llegado a veces distorsionada por culpa y a favor, ¿no? Y gracias al cine. El cine ha hecho cosas muy buenas por la historia y al mismo tiempo, pues bueno, eh, nos ha traído también pues un montón de trabajo para explicar, corregir y sobre todo pues cuando estás explicando la historia a los chavales, pues hay muchas cosas que se dan por sentadas pero que nunca, por ejemplo, sucedieron. Voy a saltar un poquito de temas porque el tema, como os digo, el abordar la historia de los gladiadores y qué eran y tal, pues es complicado. Pero me meto en esta tesitura diciéndoos que la tasa de los mortalidad de los gladiadores, pues no la sabremos nunca, pero sabemos que entre un 10 y un 20% de los gladiadores solían morir. Y cuando hablo de gladiadores hablo de gente que recibía un entrenamiento especializado. Nos puede parecer muy alta, pero era mucho menor que la de otros espectáculos, como por ejemplo las carreras de caballos que se saldaban con muertes con cada carrera o con lesiones terribles. Y los combates pues era un espectáculo menos común. Nosotros tenemos la visión de que se hacían combates cada fin de semana, ¿no? No, ahora va a luchar este con el otro. No, no sucedía así. Normalmente un gladiador luchaba entre 2 y 5 veces al año, que eran coincidía con algunas festividades importantes, las Saturnalias, el cumpleaños del emperador, por ejemplo, el cumpleaños de alguien importante en el imperio, algún funeral, algún tributo funerario, ya hablaremos de esto ahora. Y también he de decir que estas muertes no se producían siempre en combate, porque los gladiadores contaban con médicos. O sea, eh, contaban con médicos, pero a veces estas heridas se infectaban y pues la medicina de aquella época tenía sus límites también, ¿no? No sé si habéis oído del nombre de Galeno, pero Galeno era un médico de gladiadores antes de convertirse en el médico del emperador. Pero bueno, una pregunta que seguramente os estáis haciendo ahora mismo y es, ¿por qué la gente está dispuesta a presenciar esa brutal matanza de los gladiadores en la antigua Roma? Y yo os digo que no estaban dispuestos, estaban deseosos. O sea, lo que querían era, pues ver eso, casquería. Lo que pasa es que matanzas de gladiadores había muy pocas, por no decir ninguna, porque un gladiador era muy, muy preciado y el dinero entonces, como ahora, pues no se derrochaba, no se gastaba en vano, a menos que no quisieras medrar políticamente.
Y la verdad que la muerte de un gladiador significaba, pues, había que pagar una compensación al lanista, al propietario. Luego os explicaré que los emperadores se constituyeron en una especie de lanistas. Los lanistas también eran considerados infames. Se podía tratar con ellos, tenías que tratar con ellos, pero eran también, pues lo que podríamos decir, eran la escoria, ¿no?, de aquella sociedad. Pero los emperadores más tarde se convirtieron en, podemos decir, en facilitadores, procuradores de juegos gladiatorios. Y cuando un gladiador que pertenecía al emperador moría, pues tenías que pagarle al propietario, en este caso el emperador. Así que no era cosa de risa que un gladiador muriera en combate. A veces se pactaban combates muy arriesgados, los que había probabilidad de que los gladiadores murieran. Entonces, bueno, era como un gasto que se hacía. Pero normalmente era una cuestión de inversión. Tampoco, no, de forma normal, los combates duraban pues habitualmente entre 3 y 6 días. Eso es lo que hablamos de juegos gladiadores normales. Luego ha habido chifladuras como 111 días de juegos, 180 días de juegos, que eso sucedió a lo largo del imperio durante varias veces, pero eran ocasiones, pues bueno, excepcionales y bueno, en las que se saldaban con cientos de miles de víctimas, de todo pues de animales de gladiadores y también de inocentes. Tema que hablaremos, espero abordar hoy. Y bueno, a la víspera de los combates, pues los espectadores hacían cola a las puertas del anfiteatro. Y la entrada era gratuita. Normalmente era gratuita. Algunas veces durante la historia se tuvo que pagar, pero mayormente durante el tiempo de los emperadores eran gratuitas. Y ahora pues viene la pregunta, ¿no? ¿Quiénes eran los gladiadores? Pues yo, como visitante de esta época ahora mismo, de este combate, pues he visto que había pintadas por todas partes, carteles, gente bueno, que anuncia los juegos gladiadores, ¿no? Y la verdad es que ahora en retrospectiva sabemos muchísimo de los gladiadores. Sabes a que existe una ingente documentación de todo tipo, fuentes primarias, secundarias, y abarcan toda la historia de Roma. Hemos encontrado restos a lo largo y ancho de todo el imperio, desde Britania hasta, hasta, hasta Grecia, hasta Egipto, hasta Marruecos, hasta Germania. Hay Hispania, hay restos de gladiadores, cementerios de gladiadores, mosaicos, pinturas, lápidas, grafitis y sobre todo tenemos a Pompeya y Herculano, que son dos ciudades congeladas en el tiempo que también contaban con sus propios anfiteatros y que, como sabemos, pues quedaron cubiertas por un, por un volcán, una lava por el polvo volcánico y que toda aquella ciudad pues desapareció y que muchas cosas se han preservado. Como os digo, sabemos ahora mismo cómo vivían y cómo morían los gladiadores porque se han efectuado autopsias a los restos que se han encontrado, ¿no? Por ejemplo, el ludus imperial de Roma, pues cuando hicieron unas obras encontraron pues un cementerio y hay un cementerio de gladiadores. Y entonces, pues bueno, pudieron ver que los gladiadores recibían una estocada muy concisa en la tercera costilla y sabemos cómo morían, ¿no? Cómo se les daba esa estocada final. También deciros que los gladiadores, pues a lo largo de un montón de siglos de Roma, que no siempre fue un imperio, eso es importante recordarlo, pues bueno, al principio eran combates rituales que vinieron de los etruscos. Los etruscos, pues lo que os digo, hacían cuando moría alguien, enfrentaban a dos guerreros y luchaban a muerte y esa sangre pues se vertía, se ofrendaba al muerto para que le ayudara, ¿no?, a viajar al otro lado. La verdad que los romanos sublimaron esta costumbre de una manera totalmente repugnante, como veremos, y que la hicieron, ¿no? La hicieron suya y la adaptaron hasta convertirla en combates memoriales masivos
en funerales de personalidades ilustres de Roma, ¿no? Era un deporte, pero también era una afición de masas, era, como os digo, un espectáculo. Cuando moría pues un senador o el padre de un senador importante, pues los senadores organizaban pues combates gladiadores en los que pues podían luchar pues 20, 30, 60, 80, 100 personas fácilmente, parejas incluso. Esto se convirtió en un estatus, ¿no? Indicaba la clase, la importancia de aquella persona después de su muerte por el número de gladiadores que sus familiares podían costear. Y claro, aquello se convirtió finalmente en una amenaza porque llegó a haber senadores que poseían ejércitos de gladiadores y todo aquello utilizado bueno, pues para dar golpes de estado y tal, la verdad que no era una idea muy... Así que se tomaron medidas. No era muy extraño que los gladiadores fueran utilizados como guardaespaldas. Cuando no estaban entrenando, cuando no combatían, pues entonces se dedicaban a las tareas de guardaespaldas. Así que bueno, ya podéis imaginaros. Contrario a lo que creemos, de lo que se cree, la dieta vegetariana era la que primaba en los gladiadores. Cuando vemos ahora toda esta gente tan fuerte y tal, y inflada, ¿no? De los gimnasios, pues normalmente pensamos bueno, que se alimentan pues con, con proteína y tal, ¿no? Y, y bueno, yo le su mérito porque la verdad que es un gran trabajo. Pero por otra parte, los gladiadores se alimentaban casi exclusivamente de vegetales, de verduras en abundancia, cuanto más frescas mejor. In gachas we trust. Comían muchas gachas de cebada porque la cebada era muy barata. Ya sabéis que las gachas de avena son un lujo. Eh, aquí son muy populares, te las pueden ofrecer para incluso para cenar. Entonces, las comían muchas gachas, comían lentejas, judías y sobre todo se ensañaban. Se ensañaban porque podían comer hasta 3 y 4 horas sin parar. Esto a ver, ¿qué dices, Gonzalo? Se te va la pelota. A ver, vamos a explicaros. Estos gladiadores se levantaban por la mañana muy temprano y se pasaban el día entrenando bajo el sol o bajo las condiciones miserables en las que existieran, porque vivías en Britania, pues ya te puedes imaginar. Pero entrenaban y entrenaban y entrenaban, y cuando se servía la cena, que como sabéis, si no lo sabéis, pues para los romanos era la comida más importante del día, pues comían hasta reventar. Como os digo, era una dieta variada de cebada, de alubias, y también consumían regularmente un complemento vitamínico que llevaba cenizas de huesos y madera y que les fortalecía los huesos una barbaridad. Ahora cuando encontraron los restos, los esqueletos de los gladiadores, bueno, se podía ver unas cantidades de calcio exorbitantes, ¿no? También han hecho análisis, se sabe que no tomaban lácteos apenas, y sobre todo la carne pues no era muy popular en aquella época, sobre todo porque era un lujo, y también la carne no se podía comer de cualquier parte porque te cogías una, una diarrea de estas y te morías, te ibas al otro lado, pero fácil. Pues bueno, ¿qué pasaba cuando comían carne los gladiadores? Bueno, pues cuando hacían una venatio, una venación, y mataban pues hipopótamos, pavos reales, leopardos, hipopótamos, lo que fuera, pues te ponían la carne ahí, el filete de tigre o de lo que fuera, y te lo ponían ahí en las alubias, las gachas, y ¡sorpresa! Entonces, pues bueno, ahí estaba, ¿no? Comían eventualmente carne, pero para que veáis que eran unos inflados, tan súper fuertes, pero bueno, sabemos que todos los dibujos, los mosaicos que se han encontrado, los grafitis, muestra, por ejemplo, gladiadores que tienen partes de su cuerpo completamente desproporcionadas. O sea,
Y podemos pensar, nah, es que no sabían dibujar, esta gente, que no se chupaban el dedo esta gente sabía dibujar muy bien. Y veían lo que, o sea, dibujaban lo que estaban viendo. Y sí, sí, aquí los gladiadores pues, tenían el brazo súper fuerte, el brazo derecho, por ejemplo, y el brazo izquierdo pues lo tenían más flaquito. Y la pierna derecha o la pierna izquierda, con la que tuvieran la greba, pues también se había hipermusculado, ¿no? Sobre todo tenían unos cuellos y sobre todo, pues eso, una panza, lo que decimos una panza que era una tripa musculada. Podrían parecer que estaban así rellenitos, pero en realidad todo lo que eso, la grasa que acumulaban en toda la zona del vientre, les hacía de protección para los músculos, porque evidentemente no llevaban armadura en el torso, generalmente. Entonces, la mayoría, los más famosos, no llevaban armadura en el torso. Así que bueno, tenían que proteger, pues eso, como hacen muchos animales, que han hecho muchos animales, ¿no? Que consumen para generar grasa y esa grasa les sirve pues para protegerse de combates y de lesiones. Bueno, cómo puedes acabar como gladiador? La verdad que es un camino, bueno, tal como os lo he pintado, no sé si pinta muy bien, pero tenéis que pensar que la posibilidad de comer cada día era muy atractivo en aquella época. O sea, ahora nosotros abrimos la nevera o vamos al súper y compramos o no existe esa preocupación. Por aquella época llenar la tripa cada día o sea, tenemos en cuenta cómo vivía un gladiador. La verdad es que había cosas que pensarse, ¿no? Si estás perdidos al río, ¿eh? También hay que tener en cuenta que había gladiadores que acaban siendo millonarios. Cuando digo millonarios, digo multimillonarios. O sea, que se pasaban el juego. O sea, miles de sestercios. O sea, una riqueza, o sea, imposible. Y esta gente, bueno, pues lograban su libertad, se hacían millonarios y se montaban un emporio de gladiadores o se dedicaban a otra cosa, pero ese sueño siempre estaba ahí, ¿no? Podías hacer de multimillonario, imperialmente famoso. Sabemos que había gladiadores que han salido retratados en mosaicos a lo largo de todo el imperio, porque se hicieron un nombre, pero eso no era muy frecuente. Sucedía y aquello servía como esperanza para muchos. Como os digo, podías acabar de varias formas como gladiador. La primera, y aunque os sorprenda, voluntariamente. Es decir, tú ibas al Ludus y hablabas con el lanista y le decías, bueno, me quiero vender como gladiador. ¿Por qué alguien querría venderse como gladiador? Tú te daban un dinero, te avanzaban un dinero y tú te vendías a cambio de ese dinero. Había mucha gente que lo hacía pues para salvar deudas o gente que estaba muy desesperada por una crisis económica o lo que fuera y acababan vendiéndose al Ludus. Eran ciudadanos libres, como os digo, eh, pero cuando te vendías como gladiador perdías todos tus derechos y pasabas a ser propiedad del lanista. Pasabas a ser una inversión. No diría un objeto, pero pasabas a ser una inversión. Y eras eso, una inversión. En función de lo que podías procurar a tu lanista, pues serías tratado. Si eras un paquete, pues bueno, te pondrían ahí en un show de relleno y que igual venían cuatro gatos por la mañana, bueno, pues te matarían y ya está, y todo bien. Si empezabas a reportar un poco de dinero, pues igual te ponían en algún combate importante y podías pues, empezar a crear una carrera, ¿no? Y luego, pues ya si tenías talento natural, te podían designar una clase de gladiador y, en fin, recibir unos tratados, un entrenamiento, un magíster que te preparara. Es decir, tus calidades, tus condiciones podían mejorar sustancialmente. También deciros que esta gente que se entregaba voluntariamente, que se vendía por un periodo de tiempo determinado. Es decir, tú durante ese tiempo tú podías morir y entonces, pues bueno, ya te habían pagado por ese tiempo y no podías reclamar nada. Eh, Creo que se procuraba un enterramiento más o menos digno y tal, si habías llegado a unas cotas, pero bueno, tú por ejemplo te vendías como gladiador 3 años. A cabo de estos 3 años, pues podías renovarte como gladiador, si es que habías sobrevivido 3 años, o pues recuperar tu libertad y seguir con tu vida.
con tu deuda saldada y tal. La verdad es que la idea es atractiva, pero teniendo en cuenta todas las cosas terribles que podían pasarte durante esos 3 años o 5 años, que era normalmente la media, pues bueno, normalmente muy pocos conseguían eso. Eh, tenéis que pensar que el entrenamiento era una pesadilla. O sea, era un entrenamiento que no todo el mundo podía eh, abordar y la gente moría. Y cuando no morías, pues morías en un combate o por una herida o por condiciones sanitarias. Porque, bueno, había enfermedades en aquella época. Tampoco nos podemos olvidar de que no es como ahora, ¿no? Entonces era una vida bastante complicada a la que tú te habías entregado voluntariamente. Había casos de personas que se entregaban voluntariamente pues para llamar la atención, como una promesa de riqueza también, y efectivamente algunos conseguían hacerse ricos, ¿no? Pero era un camino muy arriesgado. Luego, pues mala suerte, mala suerte. No puedes pagar esas deudas y, bueno, te acabas como esclavo antes de que puedas tener la opción de sufragarte, ¿no? A ti mismo como prenda, pues acabas como esclavo y, bueno, pues eres gladiador. Mala suerte. Criminal. Bueno, eres un criminal, has cometido un acto delictivo. Hay que tener en cuenta que los crímenes en Roma podían abarcar diferentes tipos, ¿no? Era una sociedad también con muchas reglas y muchas leyes, y algunos crímenes, pues bueno, no se sufragaban con una multa. Pero ¿qué pasa si no puedes pagar esa multa? Pues bueno, que acabas también como gladiador. Normalmente, pues bueno, los criminales no se les daba un trato de gladiador directamente, porque tenemos que hacer aquí una diferencia, ¿vale? Luego, prisionero de guerra. Eres un prisionero de guerra y tienes actitudes. Eres un tipo, una tipa, que has luchado con bravura, y el centurión de turno se ha dado cuenta de que tienes madera para la arena, y bueno, pues te capturan y te venden al ludus. Ahí pues se buscaba diferentes. A ver, no os penséis que los lanistas buscaban siempre ganadores. A veces buscaban relleno. Compraban 10 esclavos base, y ahí los tenían ahí para rellenar, para entrenar, para que estuvieran ahí y bueno, no sé cómo deciros, dar un poco de bulto, ¿no? Evidentemente la inversión era menor y también se esperaba mucho menos de esa gente, ¿no? Pues bueno, como os digo, los prisioneros de guerra durante muchos, muchos años, diría que algún siglo incluso, se convirtieron en la principal fuente de ingresos y la principal fuente de ingresos tanto económica como de gladiadores al mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos los galos, tenemos los tracios, tenemos los samnitas, tenemos los númidas, tenemos, bueno, miles de diferentes pueblos que se fueron pues eso, adaptando, integrando, incluso o sometiendo a Roma, y que Roma pues convertía las armas típicas de aquellos países derrotados, ¿no? O asimilados en tipo de gladiador, ¿no? Lo que decimos, los criminales, ¿no? Tú eres un criminal y te pueden condenar a dos cosas: damnatio ad ludum o damnatio ad gladius. Esto es decir, que te condenan a un ludo, a pertenecer a un ludus. Aquí, bueno, este es un condenado, pero tienes la posibilidad de ascender de criminal a gladiador. Bueno, pues igual, o sea, la alternativa es morir. O sea, morir o morir, pero morir peor, porque, como veréis ahora, está el damnatio ad gladius, que vas condenado a la espada. Y aquí no tienes remisión, aquí vas a morir. Te ponen una espada y te ponen otro tío que está en tu misma condición, y lucháis a muerte. Entonces, si sobrevives, no importa, al día siguiente te vuelven a enfrentar, así hasta que mueras. Pues esto, claro, esto era la otra opción, la opción, pues eso, mala. Y luego estaba la de Ludus, que dices, bueno, ¿y si tengo talento? ¿Y si valgo? Pues igual me puedo librar. Es un poco la diferencia clave en estos dos términos. Y luego venían los Noxi, que nunca iban a llegar a ser gladiadores, eran pues gente que no tenía ningún tipo de capacidad ni de preparación para ser gladiador, y a los que nunca les iban a dar la capacidad para evolucionar dentro de esa carrera, ¿no? En fin,
Y dentro de estas categorías de gladiadores, entonces de estos géneros, estaba la monomaquia, que era lo que a los romanos les gustaba, que era el uno contra uno, y luego estaban los gregarios, los gregarii, que eran, pues eso, gente que no soltaban a 20, 30 tipos que estaban ahí, que decían, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Bueno, pues a uno le tiramos un palo, al otro le tiramos un plato, al otro le tiramos una espada y al otro le tiramos una hacha y una red y cosas así. Una silla y venga a sobrevivir. Entonces, estoy exagerando un poco, ya sabéis que marca de la casa, pero bueno, en fin, los dejaban ahí a su suerte. Y evidentemente no había posibilidad de salir de ahí, ¿no? Pues normalmente estos combates, los gregarios, los noxis, todo esto, eran los Damnatio and Gladius, eran combates de, pues eso, poco importantes, que se daban a primeras horas de la mañana o a última hora de la tarde cuando ya todo el mundo se iba para sus casas y no tenía ningún interés. Entonces, bueno, pues tampoco tenemos que quitarle esa idea de que el anfiteatro siempre estaba lleno de gente gritando. No es verdad. Había momentos clave en los que pues normalmente el mediodía o las primeras horas de la tarde, que es cuando realmente se concentraban los combates más importantes. Pero las mañanas temprano y las tardes ya, que se hacía prácticamente casi de noche ya, pues eran los combates, pues bueno, de rebufo. Tipos de gladiador, bueno, no acabaría nunca, ¿eh? No acabaría nunca porque hay un montón y estamos hablando bueno, de 800, 900 años de combates. Sí, bueno, nos vamos a poner puristas. A partir de tal año se dejó de... Bueno, pero estamos hablando de que es una cosa que de una forma o de otra fue perviviendo y que cambió, mutó. Así que bueno, me voy a centrar un poquito en los más importantes. Quizás me divague un poco por otros, pero está el reciario, que lo conocemos todos, ¿no? Que es este que va con la red y un tridente, lleva una daga también y llevaba una mánica que era como una armadura para el brazo, que también protegía pues toda la zona del cuello. Y bueno, pues este es como el gladiador clásico. Y luego está el mirmillón, que tiene pues este casco, que siempre vemos este yelmo de bronce, con un protector de brazo, con un escudo, con un escudaco ahí, una greba y normalmente pues un gladio, una espada así larga también. Luego estaba el tracio también, que tenía pues el casco así con dos agujeros, escudo, una espada, grebas, y bueno, pues había varios, ¿no? Había muchos tipos de gladiadores. Esto tengo que deciros que, por ejemplo, los gladiadores de tipo galo eran muy populares en Britania, pero en cuando se inauguró el Coliseo, pues hacía ya muchos años que a nadie le interesaba lo más mínimo, era un combate de galos, ¿no? Pues todos los regiones del imperio tenían sus propios favoritos, ¿no? Luego, pues Tácito y Petronio nos hablan de las gladiatrix, que eran mujeres que salían a la arena a luchar, y sí, había mujeres gladiadoras. Quizás no fueran tan populares como ni prolíficas como los combates de gladiadores varones, pero las hubo y están documentadas. Lo que no sabemos es si había un ludos especializado bueno, mujeres, pero sí que sabemos que Tácito hizo distinción entre las muliere, que eran gladiadoras de clase baja, y luego estaban las feminae, que eran las gladiadoras de clase noble, ¿no? Am- Ambos grupos se engloban en la terminología de gladiatrix, pero bueno, gladiatriz, ¿no? Pero vamos, que era así, eran mujeres que luchaban, normalmente luchaban entre ellas, y bueno, no se tiene constancia de que hubiera combates entre mujeres y hombres, pero sí que estos combates eran increíblemente, aunque no eran muy frecuentes, atraían un montón de gente y sobre todo eran combates increíblemente costosos que solo los más ricos podían permitirse. Eh, bueno, lo que os digo que se promulgó una ley en la que más adelante, de todo, Augusto estaba harto de escándalos porque había mujeres pues nobles que se apuntaban a un ludus y, pues con la intención de traer pues la vergüenza a su familia. Y tenéis que entender que es muy importante que las mujeres en la sociedad romana eran, bueno, pues eran
no están para nada consideradas, eran ciudadanos de segunda, y eso, pues bueno, algunas mujeres no lo podían aceptar, no tenían por qué aceptar. Entonces, tenemos que partir también del principio de que la sociedad romana era una sociedad patriarcal, en la que el padre de familia lo regía todo. Era como una especie de... Era la autoridad de la casa, podía decidir sobre la vida y la muerte de su familia. También deciros también que normalmente las hijas tenían el mismo nombre. Pompeya I, Pompeya II, porque si morían, pues bueno, pues todas tenían el mismo nombre. Todo este tipo de atropellos, ¿no? Pues hacían que quizá que algunas mujeres salieran a la arena para pues hacerse un nombre más allá de la sombra de ese nombre familiar que tenían. Y algunas lo consiguieron. Evidentemente, muchos no mostraban su cara, muchos gladiadores no mostraban su cara, eh, por eso llevaban cascos, y también cambiaban sus nombres, también para no traer oprobio a su familia. Y algunas de ellas pues lo hacían a cara descubierta, y eso pues bueno, pues podéis imaginar que en aquella época era un total escándalo, y bueno, bravo por ellas. Se hizo, como digo, una ley de mujeres libres para, para evitar que las mujeres libres menores de 20 años, hijas, sobrinas y nietas de senadores y nobles, se pudieran inscribir a un ludus. En ningún momento se dice que las otras no pudieran hacerlo, pero sí que las mujeres, hijas, sobrinas, nietas y senadores y nobles lo hicieran, lo cual nos indica bastante que era en este grupo social el que lo hacía con frecuencia. Si hay una ley es porque, bueno, porque hay agua, el río suena, ¿no? O sea, en fin, rapa pies. El venador o venator, bueno, pues era un gladiador, no sé, no considerarlo gladiador, pero bueno, era un tipo que estaba en la arena y que su única función no era luchar contra otros venatores ni contra otros gladiadores, luchar contra ferias, contra fieras, contra monstruos, porque claro, imagínate, tú eres un romano que nunca has salido de Roma, nunca saldrás de Roma, y te ponen ahí una criatura enorme con un cuerno y tal, y una especie de caballo con motas y con cuernos también, y que es muy alto. Bueno, pues eso, Pompeyo trajo rinocerontes y Julio César trajo jirafas, las primeras en traerse a un anfiteatro, ¿no? A ver, a mí la verdad es que una jirafa no me parece muy peligrosa, pero sí que, pues eso, había osos, incluso había osos que se hicieron muy famosos dentro de las arenas y que incluso pues se ganaron la libertad también, sea lo que sea que eso indique. Y, y bueno, también leopardos que tenían pues había por ejemplo, eh, había un leopardo que se llamaba Amabile, y bueno, ya os podéis imaginar que muy amable no era, que ganó muchos combates y que al final también se ganó su libertad. Los venadores, como os digo, se les consideraba gladiadores de segunda, era una terminología que ellos odiaban, pero la verdad es que eran probablemente una de las categorías favoritas de la gente, ¿no? De la plebe. Pues el venador se emitía, iba a decir, bueno, se ofertaban a partir del amanecer, y durante un par de horas los venadores pues asesinaban animales de muchas y diferentes formas, ¿no? Entonces, pues bueno, se enfrentaban, como os digo, a osos, rinocerontes, monos, cualquier cosa, tigres, no tigres no, porque eso pasa solo en la película de Gladiator. Algún día os contaré porque eso es un total delirio. Pero bueno, leones sí, leones se trajeron leones hasta, no sé si lo sabéis, pero había leones en Europa. Pero durante el Imperio Romano se extinguieron porque bueno, pues, se sacrificaron cientos de miles en los juegos. También se hacía combates entre animales, había combates realmente pues disparatados, ¿no? Entre un jabalí y un pavo real, entre... No hicieron combates de peces porque no se les pasó por la cabeza a lo mejor, pero el caso es que intentaban continuamente crear pues eso, espectáculo. Y luego están los andavantes, ¿no? Que no eran técnicamente gladiadores, ¿de acuerdo? Porque sino esclavos, también, como os digo, pues eso, ad gladius y, bueno, pues eran unos tipos que ya se les había dado la sentencia de muerte irrevocable, pero si podían crear espectáculo, pues mejor que mejor. Y es que estos tipos los hacían luchar con un casco
que no tenía agujeros. Tenían protecciones y tal, y luego pues tenía un casco que no tenía ni agujeros y no podían ni ver, ni huir, y tampoco pues respirar muy bien, y la verdad que se hacía muy complicado sobrevivir. Si sobrevivían, por un azar, pues, se volvían a enfrentar al día siguiente y así hasta que acababan los juegos, y si no, pues bueno, les daban matarile de otra forma. Así que la verdad que no era una perspectiva muy... Pero bueno, lo que no sé si habéis pensado alguna vez, a mí yo nunca la había pensado hasta que no leí un libro que se llama Manual no oficial del gladiador romano, y nunca había pensado, es que, ¿cómo era respirar con un casco así? Claro, es que cuando tú ves un reciario que va sin, apenas sin armadura, con la cara descubierta, que puede respirar, que pensemos que esta gente eran atletas, que se entrenaban, que una capacidad pulmonar, pues bueno, increíble, ¿no? Y te enfrentas contra un tipo que lleva 30 kilos de armadura encima, y que encima lleva un casco con algunos agujeros que limitan la respiración, pues claro, hay que pensar que eran unos combates terribles, y que bueno, tiene que ser angustiante. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar en un combate o sea, a pleno rendimiento en esas condiciones? Luego, pues bueno, no quiero dejar esto sin hablar de la naumaquia, que es para mí la chifladura definitiva, porque la naumaquia consistía en llenar un anfiteatro o un espacio dedicado para la naumaquia de agua, y pues poner barcos y recrear batallas navales. Esto se hizo, y se hizo en anfiteatros, Coliseo, sino de agua, y creo que también el de Tarragona, no lo sé, tarragonenses, ya me lo confirmaréis. Pero sí, las naumaquias pues se hacían, eran combates navales. Entonces, bueno, pues se creaban unos túneles, unos canales de irrigación, y entraba pues el agua y ascendían, y bueno, estos combates, las naumaquias, que es donde se dice que se produjo la famosa frase de Ave César, los que van a morir te saludan, una frase que se ha convertido en casi como el himno de los gladiadores, pero que parece ser que solo se pronunció en una naumaquia eh, realizada ante Julio César, patrocinada por Julio César. Si alguna vez se os ocurre alabar la figura de Julio César, os invito a que leáis lo que es una naumaquia y en lo que consistía, y bueno, es un baño de realidad. A ver, lo que se hizo todo esto, ¿no? De los gladiadores es que, pues eso, dale el poder sobre la vida y la muerte a la gente, y bueno, pues crearás monstruos. Al final, Augusto se dio cuenta de que todo esto se había ido de las manos por su parte y por la parte de todos. Y entonces se decidió a limitar el número de parejas, ¿no? Y también el presupuesto que se podía invertir en los gladiadores y en los juegos. Esto, Augusto creó, pues es un sistema, creando su propio ludus. Controló todo este chimborrio y limitó las parejas de gladiadores a 60. Imaginaos, 120 personas luchando. eh, Eso es demencial. Pues 60 personas, 60 parejas máximo. Pero bueno, él se reservó siempre la posibilidad de ampliar este número, porque para eso era el emperador, ¿no? Monopolizó el tema de los ludus, creando su propio, el ludus imperial, y se convirtió, como os digo, como os decía antes, que era una especie de gestor, ¿no? De procurador y, podemos decirlo, de la lista imperial. Los puristas, pues bueno, estaréis chillando, pero yo lo veo así. Y bueno, pues eso se erige encima de los clubes privados, y crea pues eso, unas reglas, unas condiciones que se hacen extensibles a todo el imperio. Y bueno, y así también pues de paso controla a la gente, que mientras están viendo casquería pues no la lían. También les tiraban comida, les hacían regalos, hacían sorteos. Y bueno, ibas ahí a ver los juegos, te tirabas ahí el día, echabas el día, ¿no? Y en vez de estar ahí mirando el iPhone, pues estabas ahí sentado en un palco y mirabas, mira, vamos a ver a tal hora vienen los rinocerontes. Luego viene tal. Mira, luego va a convertir, viene Berilio y Luceno. A mí me cae muy bien Luceno, es un máquina. Vale, pues, oye, ¿te quedas? Sí, 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 sí. Pero, oye, ¿nos van a tirar algo, no? Sí, entonces, pues, pum, pasaban al mediodía, tiraban comida, tiraban pan,
Y de ahí viene la frase de pan y circo, ¿no? De Juvenal, que era un rabiado. Y entonces, pues bueno, se le ocurrió esta frase que resume muy bien toda esta situación, ¿no? Creada por Augusto. No fue hasta que Augusto, sin embargo, pues era un tacaño, hizo muchas cosas, pero no le gustaba despilfarrar justo. Y luego esto no se rompe hasta que llega Cómodo, ¿no? Del que, bueno, quizás habría que hacer un programa entero para él. Pero sí, Cómodo disparó todo este tema de los gladiadores. Porque durante 180 días hizo unos juegos y él solía bajar a luchar. Y cada vez que bajaba a la arena le costaba al erario romano la absurda suma de 10.000 sestercios. Bueno, la vida cotidiana de los gladiadores. Pues bueno, entrenaban mucho, ya os lo he explicado, tenían médicos, los cuidaban. Y luego pues os podéis pensar que tenían pues una competencia y que se hacían cabronadas unos a otros y tal. Pero nada más lejos de la realidad. Los ludus se conocían, tenían el nombre también de familia gladiatoria. Es decir, tú salías a luchar contra otro gladiador, pero ese gladiador podía ser tu colega y bueno, incluso tu amante o incluso o sea, tu mejor amigo, o habéis compartido historias o habéis estado en la legión juntos y la vida os había arrastrado a esa miserable condición, ¿no? Así que erais una familia, era una familia, ¿no? La familia de los gladiadores. Y como tal, pues tenían sus cosas buenas y sus cosas malas y tal, pero se ayudaban y se apoyaban. Por ejemplo, cuando un gladiador moría, pues si un gladiador podía costearle el funeral, la lápida y tal, o preparar pues eso, una recompensa, podríamos decirlo, una pequeña herencia o una pequeña suma para la familia del difunto, ¿no? Pues se hacía, ¿no? Eran una familia. Era una hermandad, porque a fin de cuentas, bueno, tú estabas con esa gente todos los días, vivías y morías, los veías vivir, los veías morir, y se creaba un vínculo que es muy difícil de entender, ¿no? Porque era pues eso, respeto, era amistad, era pues eso. A veces tenías que luchar junto, codo con ese gladiador, que no decimos que sea tu amigo, pero era tu familia. O sea, ahí está el punto, ¿no? Eh, Ellos, claro, renunciaban a todo el tipo de lazos sanguíneos porque estaban ahí en ese pozo, ¿no? Pero ese concepto es muy interesante, ¿no? Para darle vueltas mientras estáis ahí escuchando, no sé, como alguien destripa una serie en una cena. Ah, pues al final, guau, cuando muere, pues pensad, ¿no? En la familia gladiatoria. Y bueno, también deciros la cena libera. La cena libera, que te liberaban. No, te soltaban al día siguiente y te decían, bueno, pues venga, a comer. Come todo lo que quieras, que mañana estadísticamente será tu última cena. Así que bueno, algunos pues eso, sabían que no iban a luchar muy bien porque no se les daba muy bien el asunto y entonces pues bueno, se ensañaban y otros decían, bueno, pues yo igual voy a comer menos porque así pues duermo mejor y tal, ¿no? Y voy a luchar mejor. De igual modo, pues se les servía una comida un poco más ostentosa que en las otras ocasiones. Y bueno, pues podía incluir lo que os digo, carne o incluso que se les invitara pues eso, a cenar y a presentarse ante los patrocinadores del, del combate, ¿no? Del día siguiente. Y en fin, hasta aquí hemos llegado. El tema es muy extenso y prácticamente imposible de abarcar en un programa. Quedarán pendientes muchas cosas. Es posible que las retome en otras rapacalias si es que os ha gustado. Y simplemente quería acabar con esto, ¿no? Con esos dos tipos que se partieron la cara ya que fueron perdonados. Se salieron con la suya. La verdad que un aplauso. Pero no hay ningún aplauso para el emperador Probo. Por cierto, una personalidad digna de estudio. Eh, Se pasó de todo. Pero
digamos que por ejemplo mandó a la arena al mismo tiempo 100 leones, 100 leopardos africanos, otros 100 leopardos sirios y 300 osos. Es decir, el desastre, la chapuza ecológica que provocó este tipo para entretener a la gente nos debería servir de, no sé, con cuanto menos de reflexión. Y bueno, y sí, sobre todo pensar por qué los gladiadores fueron tan populares y si volverían a serlo, ¿no? Creo que esa es la pregunta terrible que subyace todo el tiempo detrás. ¿Y qué hemos encontrado para sustituir a los gladiadores? Pues y otras cosas. Pensadlo, son dos niños que lanzan animales en un estadio repleto de gente y que ve a dos animales lanzarse rayos o dañarse de muchas formas diferentes. Pero eso está ahí. Al igual que otras muchas cosas que han ido calando entre el tejido, ¿no?, social y que hemos llegado a aceptar. Los gladiadores, como mi santa madre los califica, eran una pobre gente y no le falta razón al sentir esa compasión por ellos, ¿no? Y con esto, pues eso, recomendaros dos libros que me han encantado. Animales en la arena, de María Engracia Muñoz Santos, y Gladiador, el manual no oficial del guerrero romano, por Philip Matisak. Animales en la arena y Gladiador, el manual no oficial del guerrero romano. Hay, como os diría, muchísima bibliografía sobre gladiadores. Los clásicos están repletos de citas pero estas dos obras me parecieron muy populares y muy accesibles a todos los públicos. Y por supuesto a Carl Greenberg, que escribió la historia de Roma, un libro que podéis encontrar por ahí bastante bien de precio. Es muy antiguo, no se ha reeditado, pero sigue dando vueltas por ahí por esas aplicaciones de compra y recompra. Así que Carl Greenberg es un paisano, y entonces pues bueno, es un librazo estupendo. Deciros que estos tres autores pues incluyen pequeñas notas que nos sacan un poco la sonrisa, incluso nos emocionan, ¿no? Pero si queréis saberlas, pues ahí están. Recordaros también que durante todo el mes de mayo se van a producir actividades en Tarragona relacionadas con el Tárraco Viva, y que el día 21 de mayo se realizarán los juegos gladiatorios de un grupo, de una escuela de gladiadores que existe. Obviamente no se hacen daño letal, pero bueno, entrenan en Roma, vienen de Roma y llevan muchísimos años acudiendo a la llamada de Tárraco Viva, y el día 21 a las 3, a la 1, perdón, a las 13 hacen el combate y hacen una clase, ¿no? Tiene un coste, no sé cuánto es, pero bueno, os podéis descargar el programa por ahí, Tárraco Viva 2023. Para los que estáis en el otro lado del mundo, pues bueno, nos construimos un portal mágico y vamos para allá. Yo tampoco podré ir, lamentablemente, pero bueno, que espero que este podcast pues os haya servido un poco para viajar en el tiempo, tal como yo lo he hecho explicándoos esto a vosotros, y bueno, espero que hayamos pasado un buen rato juntos. A mí me ha encantado estar aquí y así pues bueno, hacernos un poco de compañía mientras sigue nevando. Hasta la semana que viene. Y hasta aquí el tiempo de hoy, pero espero verte pronto de nuevo. Si en esas noches largas, si mientras paseas por una playa hermosa te apetece escucharme, aquí me encontrarás. Te guardo el sofá y no hace falta que avises, habrá pastel. Y si no te gusta, pues se lo damos al gato. La dama te guarde.